Javier García, a quien le agradecemos estos minutos con BTV Noticias. Buen mediodía para ti, Javier. Buenos días, Valentina, Nicolás, audiencia, ¿qué tal? Bueno, para comenzar, ¿está conforme con lo que le tocó en el reparto? Porque, bueno, hay poca plata para repartir y, bueno, en estas semanas hubo, por supuesto, un tire y afloje de un lado y del otro tratando de conseguir recursos. Todo hay que verlo, Valentina, en el contexto, que tenemos un contexto restrictivo, más la pandemia. Bueno, obviamente que uno siempre aspira más, pero las circunstancias generales y el contexto dice que empezamos un camino que a mí me deja satisfecho. Me deja satisfecho porque estamos atendiendo las prioridades que le habíamos dicho a los uruguayos que íbamos a atender. Íbamos a empezar un camino de jerarquización y de respeto y atención salarial a los soldados, el personal público más humilde, que más postergado, más sencillo, al que le hemos pedido y le pedimos tareas y misiones agregadas. Entonces, a esos 4 grados más bajos del escalafón, desde soldado hasta sargento, vamos a destinar una partida que tú relatabas recién. Y agregamos algo que es histórico porque es la primera vez que sucede. Estamos haciendo un despliegue en frontera que ha significado una tarea básicamente de seguridad pública, de control de nuestras puertas y ventanas como país, con el tema del combate al narcotráfico, contrabando, abigeato, seguridad pública. Vamos a presupuestar esa tarea de forma tal de que aquellos soldados que están en un campamento, un día como el de hoy, gélido, en el medio del campo, en el medio de un monte o en un río, etcétera, bueno, tengan una compensación diaria de hasta 450 pesos por día, lo cual, sumado a las dos cosas, empieza un camino de recuperación, vuelvo a reiterar, para el sector más humilde de nuestros funcionarios públicos y a quien está en los momentos más difíciles siempre, en la inundación, en el tornado, cuidando las cárceles, en la frontera, bueno, hasta levantando la basura que se ha dispuesto de ellos, ¿no? Es decir, empezamos ese camino que vuelvo a reiterar, como dice un artículo que leyeron allí, en un futuro veremos las posibilidades que tiene el país para ir recorriéndolo. Más allá de la atención al personal militar en general que usted está haciendo mención en este momento, ministro, este incremento presupuestal que también tiene la cartera, ¿se puede destinar también a mejorar la flota en general de las Fuerzas Armadas? Un hecho que cuando usted era senador cuestionaba y criticaba en su momento. Un matiz. No hay un incremento. Hemos hecho muchos ahorros. En estos 5 meses hemos llevado adelante millones de dólares de ahorro en cosas que no tenían sentido. Un edificio que se iba a hacer acá a pocos metros donde estamos ahora, que costaba 3 millones de dólares. Hemos recortado cargos políticos, hemos recortado cargos de confianza, estamos preparando un remate de autos. No es que se agrega plata. Mejoramos la gestión y la concentramos en lo que para nosotros es lo importante, que es el salario de los más humildes, y después iniciar un camino, y ahí voy a tu pregunta, iniciar un camino en la modernización del equipamiento. Algunas cosas podremos lograr y vamos a lograr en el presupuesto, otras cosas las vamos a lograr en un mecanismo de financiero que nos permita renovar, por ejemplo, en materia de barcos, con mecanismos financieros de largo plazo, tipo por ejemplo un fideicomiso, poder hacerlo. Sería impensable incluir en el presupuesto el costo de un barco, de los que necesitamos, o entre algunos que necesitamos, que no tenemos la plata. Entonces tenemos que recurrir a los mecanismos financieros y a la creatividad y a la cooperación para lograrlo. Varios instrumentos para el mismo fin. En este primer presupuesto, es un presupuesto que, si bien es quinquenal, es el primer año de gobierno, en el medio de una pandemia, damos un inicio de camino que tenemos toda la intención de poder continuarlo en los próximos años con las rendiciones de cuentas. Bien, ministro, el proyecto de ley de presupuesto además implica o incluye la fijación de un número de coroneles y generales que, si bien es más bajo al que hay hoy, es más alto a lo que se había proyectado con la ley orgánica de las Fuerzas Armadas que se había aprobado en el periodo anterior. La pregunta es entonces, ¿por qué se toma esa decisión? Y bueno, ¿cuál es el objetivo? Si queda de lado esa ley que se había aprobado. En el proyecto de presupuesto hacemos varias modificaciones a la ley. Esta que decís tú la anunciamos el día que se votó la ley. Yo fui vocero, integraba la Comisión de Defensa del Partido Nacional, y dije que esta ley que se votaba en aquel momento era una ley que no era buena, no había sido dialogada, pero aparte fijaba, por ejemplo, en materia de oficiales, un número político
Y los números deben fijarse en virtud de las misiones que tiene. Así como uno, en ámbito periodístico, me imagino que diseña un programa y en virtud del programa que diseña ve cuántos periodistas necesita, con las Fuerzas Armadas es lo mismo. Usted tiene misiones y en virtud de las misiones ve los oficiales y personal que necesita. No fija primero la cantidad de oficiales y después las misiones. Aquí se han agregado misiones como por ejemplo la de frontera que hablábamos recién. Actualmente tenemos en el ejército en el entorno de 180, 190 coroneles. Vamos a bajar hasta 156. En el caso de la Armada tenemos el entorno de 90, vamos a bajar hasta 82. Es decir, hacemos una reducción, porque los números actuales nos parecen altos, en el caso de los coroneles un número desproporcionado, que va a llegar a que bajemos en el entorno de 30 o más coroneles. Los oficiales generales se mantienen exactamente en el número que están hoy. Es decir, cumplimos con lo que habíamos dicho en ese momento, que es fruto de un análisis de las misiones que tenemos que hacer, no es fruto de un análisis político. Me acuerdo que el número se fijó, porque así se anunció en la mesa política de Frente Amplio. Nos parece que estos son temas profesionales que no se fijan en virtud de decisiones político-partidarias, sino de las misiones que la ley implica. Simplemente para que quede claro, el proyecto ese que se había aprobado en el periodo anterior y que ahora se modifica, hacía que llegara a 130, por ejemplo, la cantidad de coroneles para el 2022. ¿Usted considera entonces que con esa cantidad de coroneles no era suficiente para cubrir todas las misiones que tiene Uruguay? No, exactamente, considero que era así, lo dije en sala, pero aparte fue una cosa muy particular. Ese fue fruto, ese número final, es el segundo número que llegó al Parlamento, porque el primero que llegó al Parlamento fue el proyecto firmado por el presidente de la República, el expresidente Vázquez y el ministro de Defensa, que fijaba en 147 los coroneles. Esa fue una negociación interna, motivo de razones partidarias de Frente Amplio, yo no la discuto, pero no era la iniciativa que tenía el Poder Ejecutivo en la época. Así que ve que los números que estamos planteando son muy similares a los que se plantearon en aquel entonces al inicio de la discusión. Javier García, ministro de Defensa, gracias por estos minutos. A ustedes y que tengan buena jornada.